Buenos días, gracias. Es un verdadero privilegio que el doctor Hinojosa nos haya considerado en esta mañana para platicar con ustedes de este tema, sobre todo cuando uno regresa a la casa, porque bueno, este auditorio, como siempre, a muchos de nosotros nos trae muchos recuerdos buenos y malos, sobre todo los exámenes, pero bueno. Hablar de malformaciones vasculares en 6 minutos es algo un poquito complejo, porque es una de las ramas, de las partes de la cirugía vascular que van a generar muchísima controversia tanto en el manejo como en el tratamiento. Hace 20 años, 30 años, y esto haciendo referencia a todo el antecedente histórico que brillantemente fue presentado por mis antecesores, lo que hacíamos con las malformaciones vasculares era tomarles fotos cada vez que los veíamos y escribir hermosos libros de atlas de imágenes a color de lo que eran malformaciones vasculares. Sin embargo, hoy día esto ha cambiado mucho tanto en el manejo, como en el abordaje, como en el tratamiento, como en los resultados. Todo el mundo sabemos que este tipo de enfermedades son malformaciones congénitas, son anomalías que van a resultar del defecto del desarrollo del sistema vascular desde el punto de vista embrionario en sus diferentes etapas. Y esto, a su vez, va a afectar obviamente a toda la cuestión circulatoria del cuerpo, arterias, venas, vasos linfáticos y capilares. Esto es resultado de una alteración en la progresión o en la formación real de estos vasos sanguíneos durante la embriogénesis, y a veces tenemos incluso tejido embrionario residual o presente en las malformaciones. Esto puede estar presente desde el nacimiento, incluso in útero. Hay ya reportes descritos de malformaciones que pueden ser diagnosticadas y tratadas. Puede ser en adultos, personas adultas, mayores, o en recién nacidos, y de alguna manera esto va a afectar mucho tanto al paciente como a la familia y por supuesto que la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuáles clasificaciones existen para eso? Existen un montón, igual que para pie diabético. El asunto es que tratamos generalmente de basarnos en la clasificación de la International Society para Estudio de Alteraciones Vasculares, que se inició en Roma, y en general esto nos lleva de una manera sencilla a entender que hay malformaciones que van a tener un componente arteriovenoso, de flujo rápido y de flujo lento. Y así vamos a poder empezar a analizar todas las posibilidades que tenemos con esto. Existe un abordaje protocolario que está bien establecido desde el estadio embrionario, como ya les comenté, donde la malformación, si se considera extratroncular, es decir, que viene de los vasos sanguíneos pequeños, no tronculares, no principales, va a ser mucho más complicado tratarla que cuando es troncular y cuando viene de los vasos sanguíneos principales. Y existen enfermedades donde ambas formas, tanto tronculares como extratronculares, pueden coexistir juntas. En el 99 se generó un análisis protocolario muy interesante, una evaluación protocolaria muy interesante en un hospital en Asia que se dedica únicamente al manejo de malformaciones vasculares, donde se aborda a estos pacientes hoy día desde el punto de vista genético, desde el punto de vista molecular y desde el punto de vista biológico. Por lo tanto, hoy día sabemos y se conocen perfectamente muchas malformaciones vasculares que pueden tener localizaciones específicas en cromosomas, y podemos conocer los genes específicamente que han mutado o que se han delesionado en el momento de la combinación celular, haciendo pues ya de antemano el diagnóstico desde el punto de vista genético de este tipo de malformaciones. También hoy se conocen síndromes que están asociados específicamente a malformaciones vasculares que pueden ser simples, pueden ser complejas, pueden ser arteriales, venosas, o incluso más adelante se habla de los linfáticos. En relación a lo que a nosotros como cirujanos vasculares nos toca evaluar, Houdar desde el 93 estableció 3 tipos de malformaciones desde el punto de vista arteriovenoso, que son las que debemos tratar o hacer un intento de tratar cuando nos enfrentamos a estos pacientes. De los 3 tipos, la tipo 2 de alguna manera es la que mejor resultado tiene.
En la experiencia que hemos desarrollado en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, hemos aprendido que el 40% de estas malformaciones las encontramos en la cara y en el cuello, el 40% en las extremidades y el 20% en el tronco. Las linfáticas tienen porcentajes similares que ya veremos después. Los métodos diagnósticos no invasivos principalmente se van a basar en exámenes funcionales y en pruebas morfofuncionales que van a tener relación con medidas de presión y de volumen para poder tener un diagnóstico exacto de lo que vamos a hacer. Pruebas tan simples como un Doppler lineal o una fotoplatismografía nos da muchísima información. Una placa simple es básica en estos pacientes porque vamos a encontrar alteraciones radiológicas muy fáciles de captar, de observar en una placa simple, y nos va a hablar de lesiones que pueden incluso conllevar destrucciones óseas importantes, fracturas o hallazgos interesantes en radiología. De alguna manera, las placas simples nos van a permitir entender muchos de los síndromes y de las cosas que componen o de las que se componen estas malformaciones. Sin duda, el ultrasonido ha venido a marcar la pauta, la diferencia en el examen inicial no invasivo de estos pacientes, ya que nos permite una evaluación de estructuras vasculares en los ejes axiales y ejes transversos, nos permite observar alteraciones de flujo sanguíneo con precisión y también nos da datos numéricos interesantes que consideramos para esto. Nos permite localizar una malformación, nos permite detectar lesiones musculoesqueléticas incluso asociadas a la malformación y finalmente nos va a dar alteraciones hemodinámicas arteriovenosas. Entonces pueden ver ustedes en un ultrasonido diferentes aspectos de una malformación vascular arteriovenosa que nos puede dar mucha información respecto a lo que vamos a hacer. Debemos complementar el diagnóstico con imágenes como son la resonancia magnética, la tomografía o la angiotomografía, que de alguna manera, dependiendo de la malformación que estemos tratando, van a ser más o menos específicas o más o menos sensibles para poder tener un resultado adecuado en el diagnóstico y poder evaluar el manejo que vamos a hacer. Desde pacientes muy pequeños hasta pacientes adultos son susceptibles de tener esto y se tienen que evaluar de la misma manera en esa ruta, en ese protocolo diagnóstico, para poder llegar a tener bien claro lo que vamos a hacer. Las diferencias histopatológicas son claras y van a ser muy precisas en cada uno de los diferentes tipos de malformaciones y tenemos un montón de opciones para tratar. Aquí traté de resumir algunas imágenes desde dispositivos endovasculares, stents recubiertos, láser, líquidos embolizantes, partículas, tapones, mil cosas. La realidad es que se tiene que tener un entrenamiento formal, completo, en el manejo de cada una de estas sustancias para poder hacer malformaciones. Algunos casos, por ejemplo, de los más recientes, esta paciente la acabamos de tratar hace 2 o 3 semanas atrás, el resultado no ha sido malo. Esto es como idea tener un protocolo y diagnóstico adecuado. Vean ustedes, niños que afectan esto, y lo más interesante, que el hospital nos ha permitido tener un seguimiento un poquito más complejo de esto. Entonces vean esta paciente que había tratado hace 6 años, regresó el año pasado, 6 años después una recurrencia importante asociado a cuestiones hormonales, pubertad, etcétera, etcétera. Volvimos a hacer el tratamiento y bueno, ahí está el seguimiento hasta el día de hoy. No sé qué va a pasar, pero finalmente es un problema vascular al que nos enfrentamos siempre, y quien opera una malformación vascular prácticamente se casa con el paciente hasta ver qué es lo que sucede. Vean ustedes otro ejemplo, así nacen nuestros pacientes, así llegan, y vean finalmente lo que logramos después de una serie de intervenciones con ellos. En conclusión, es una evaluación clínica importante. Hay métodos invasivos y no invasivos, son útiles en el diagnóstico, pero la realidad es que es complejo encontrar la posibilidad exacta para elegir una terapia correcta y sobre todo tener un buen seguimiento. Muchas gracias.